valor que le das a la vida, sabes que ahora tengo muchas más. Digo, si cometí errores, hay que enmendarlos, hay que razonar, no ofender a nadie. La vida se te va en un instante. La infancia de Luis, como todo niño, inquieto, travieso, fue creciendo 7 años, 8 años, él es de la sierra, nacido en la sierra, pero se crió prácticamente aquí en la costa. Pues no le gustaba las cosas, la comida de la sierra, sino tenía que tomar su desayuno con pan, lo típico. Pues el niño tenía que comprar el pan porque si no se quedaba sin desayuno, pero al pobre le mandan a comprar, pero fue guiado con un perro. Pues el perro, obvio, sí le llevó a la tienda, pero no lo supo traer a casa. Se perdió el niño Luis y todo el mundo a correr. Nadie quería salir a comprar el pan y todo el mundo salió a buscarlo. Fue la primera parte que pasó, todo fue una payasada, el niño bravo, molesto, un poco más pataleaba porque se perdió, ¿por qué le mandaron? Él decía, pero ¿por qué me mandaron con el perro? Pues el nombre no recuerdo del perro. Esa parte después fue creciendo, ya 12 años, 13 años, le gustaba ir para esas fiestas que hacían en aquel entonces los abuelos maternos, que hacían el famoso pase de niño con bandas, con palos encebados y cosas esas. Y eso le gustaba ir a ver, pero que nunca participaba en nada porque a él no le gustaba, desde pequeño no le gustaban las comidas, ciertas comidas no le gustaba. Pues el choclo que nosotros comemos, qué rico, pues él decía, pero si no tiene sabor, ¿cómo lo comen? Y ahí ya comenzó él con sus problemas de comida. Era muy temático para la comida, pero le gustaba. Tenía unos primos por ahí en ese entonces, en la muchachada, pues salían a caminar, se mojaban. Una vez se reventó los zapatos por el barro que hay en la sierra. En aquel entonces no había carreteros, sino solamente tipos caminos vecinales. Pues cuando llovía ya imagínense lo que pasaba. Pero ser muchacho, pues él estaba ahí, pero él era feliz, como ser muchacho mismo, pues no. Ellos vienen muy temprano, él un bebé, cuando ya digamos que viene como tipo inmigrante, como uno dice, de la sierra hacia la costa. Un tiempo vivieron en Machala, ya el resto después ya vienen acá a Guayaquil. Ya pues va creciendo, la escuela, de ahí al colegio, siguió salesiano, se hizo bachiller, de ahí se va a la universidad, él estudiaba arquitectura y pues en ese entonces pues el estudio no era nada barato tampoco, era caro. Porque la moneda era en sucres y se hacía una millonada, pero bueno, ahí él comienza a despertar como él comenzó estudiando arquitectura. Para él era fácil hacer planos, hacer dibujos que venían dados de la mano, lo mismo. Comienza a investigar qué me gusta. Por ahí hubo un un hijo pequeñito de alguien conocido, de una vecina, creo, muy poco me acuerdo. Le daba curiosidad porque esa camisa de ese niño muy mal hecha, él comienza a coger lo que ya estaba más viejo, a desbaratarlo y a hacerlo. Y él así se despertó la curiosidad en la costura y le gustó. Comenzó con la camisa de los niños
Después para él mismo empezó dizque, allá a cambiar el look de las camisas de él mismo. Él compraba una camisa, digamos que en el mercado central, y veía que eran tan mal hechas. Entonces ahí comienza el despertar de él. Tan fácil que hacer esto. Lo desbarataba totalmente, todo. Y lo volvía a hacer como él pensaba que era así. Y le quedaba muy bien. Así comienza el de la costura para él. Él comenzó a gustar, comenzó a estudiar, estudió por aquí, estudió por allá y se fue. Yo lo conocí en el Instituto de Diseño a Luis cuando estudiábamos diseño de moda. Ya él era un gran diseñador, muy conocido del país, y entonces para nosotros fue importante conocerlo. Y de verdad que él desde un inicio nunca se comportó como una persona, yo soy el famoso, no. Él fue uno más del grupo. Y desde ahí nos hicimos muy buenos amigos. Tendremos unos 32 años de habernos conocido. Yo llegué al Ecuador en 2014 y ahí tuve la oportunidad de conocer a Luis Tipán. Yo en ese momento trabajaba como profesor en la escuela de Rocío Serrano y en el Fashion Week, que en esa época dirigía, bueno, que sigue dirigiendo Cecilia Niemes, nos invitan a hacer una pasarela compartida donde Rocío Serrano iba a exponer sus diseños. Fue mi llegada al Ecuador y fue la primera bomba en televisión nacional porque justamente Luis Tipán aparece en televisión nacional criticando los trajes que yo hice para el Fashion Week. Creo que esa fue la primera vez que nos conocimos y sabes que le agradezco muchísimo que lo haya hecho porque gracias a eso creo que me di a conocer en el mundo de la televisión y en el mundo de los diseñadores. Entonces ahí nos conocimos, yo le respondí, tuvimos ahí nuestro primer encontronazo, como diría, y después de eso recuerdo que un día nos fuimos, yo estaba dirigiendo un reinado, no recuerdo específicamente en qué cantón era, y me dicen los vestidos de reina ya están alquilados, y yo estaba haciendo lo que era la dirección artística en esa época y la dirección de la pasarela, cuando veo entrar a Luis Tipán cargado de vestidos en camerino, y yo digo, Dios mío, no puede ser que hace 15 días nos acabamos de sacar la tira del pellejo en televisión y este señor yo lo vengo a conocer aquí así. Y sabes que nos miramos un rato y recuerdo que fue muy simpático porque ya llevábamos como 2 horas muriéndonos de hambre y no empezaba el reinado. Y él me mira y me dice, ¿sabes qué? Dejemos atrás las diferencias y vámonos a comer un chuzo en la calle. Bueno, yo tengo 2 anécdotas bonitas de Luis Tipán. O sea, tengo muchas, en verdad. Pero quiero hacerlas así como salpicaditas. Una cuando yo lo conocí en Reina de Manaví. Yo animaba el Reina de Manaví y en ese año él llevó sus trajes a Manaví. Me acuerdo que ese año, yo creo que yo le he contado, ganó Estefanía Poggi, el Steph, que divina. Y a mí me llamó la atención cómo él trataba a sus trajes, a sus perlas, a sus lentejuelas, a sus canutillos. Los cogía con un amor como que fueran sus hijos, cada vestido. Y yo lo veía desde lejos. Él es distante, o sea, era una persona distante, ¿no? Yo lo veía, ni me saludaba, ni le interesaba decirme hola Mariela, nada, ni el chol íntimo, cero. Y yo era famosilla, ¿no? Pero en verdad él, nada, estaba en lo suyo, ensimismado, en sus canutillos, unos vestidos espectaculares que lleva el Reina de Manaví. Y yo lo veía y decía, pero qué cuidado de este señor con esa ropa, ¿no? Y le hablé de él a Betty cuando llegamos. Estábamos en Simplemente Mariela, le hablé de él y ahí Betty lo llamó y comenzamos a trabajar. Mire, desde que yo lo conocí, será como desde el año 1994, 95 más o menos, he sentido que es una buena amistad, porque a pesar de que no nos veíamos siempre, pero manteníamos una estrecha relación de amistad que nos llamaban por teléfono,
comunicamos, nos encontramos en eventos y todo eso, y así, siempre estamos en contacto, ¿no? Incluso cuando ya comenzamos a hacer el asunto de la asociación, teníamos mucho contacto, hablando, conversando, poniéndonos de acuerdo qué es lo que íbamos a hacer y todas esas cosas, que generalmente era casi todos los días. Yo antes de que él lo conociera por asuntos de los diseños, del diseñador de moda, yo ya lo conocía a él porque él era muy amigo de unos primos míos. Había esa conexión del asunto de la moda. Fue coincidencia que yo también puse un local en un centro comercial y él iba al lado a hacerse cortar el pelo, el cabello y todo eso, una peluquería. Y entonces fue coincidencia que iban con mis primos y ahí nos presentamos y todas esas cosas y nos hicimos amigos ya. O sea, antes de que él anduviera en el diseño, yo ya tenía la relación de amistad. Bueno, yo conocí a Luis hace muchísimos años al iniciar mi carrera como diseñadora de modas. Lo conocí en primera instancia, no era personalmente, había escuchado hablar de él y a través de las entrevistas que nos hacían en la revista Hogar, me acuerdo en esa época, pues lo conocí un par de veces y conocí su trabajo muy admirable. Y por cierto, de ahí realmente no era su amiga, más bien nosotros comenzamos a tener una relación de amistad y lo conocí muchísimo mejor cuando se comenzó la Asociación de Diseñadores, que fue para la época en que se hizo el Miss Universo aquí en el Ecuador. Ahí pues tuve el agrado de conocerlo más como persona, como individuo y acercarme más a su obra. Y pues la verdad inmediatamente hicimos una liga, o sea, realmente teníamos muchas cosas en común. Y en esa época pues éramos los diseñadores que éramos de la vieja guardia y éramos casi como que los maestros de todos los diseñadores que vinieron después. De verdad, Luis era una persona auténtica y como ser humano, pues bondadoso y gran amigo. Estaba siempre dispuesto a ayudar, colaborar y siempre con una sonrisa y optimista, ¿no? Eso me encantaba de él. Mira, Luis Tipán, que yo creo que el país conocía y que conocía la mayoría de las personas, era un Luis Tipán que estaba frente a televisión, que era el personaje de Luis Tipán. Pero Luis Tipán como ser humano era una persona completamente diferente a lo que tal vez pudiéramos ver en cámara. Era un ser humano sensible, un ser humano bondadoso y sobre todo un gran amigo. Luis, recuerdo que en cada cumpleaños lloraba con nosotros, porque no por el hecho de cumplir años, sino por el miedo a irse él antes que su mamá. Siempre nos decía, amigo, mi gran temor es que mi mamá no muera y yo morir primero. Lo conocí aproximadamente hace 20 años cuando yo era editora de las portadas de Vistazo y necesitaba trajes para las modelos que íbamos a poner. Él siempre se mostró solícito a nuestros pedidos, nunca nos cobró un centavo y mi primera impresión fue de un hombre sumamente dulce, lejos de la polémica, era tierno, era maravilloso. Podrán decir de él muchas cosas, que era conflictivo, que era en pantalla era agresivo, que criticaba mucho, pero en persona era un pan de Dios. Cuando yo conocí a Luis, en realidad primero fue en el año 1988 que me llamó él para felicitarme, porque yo no lo conocía personalmente, pero sí me llamó por teléfono a felicitarme porque yo me gané la Aguja de Oro en el 88. Después de eso tuvimos un evento de moda y ahí lo conocí personalmente. Y cuando lo vi, en realidad, mi primera impresión sobre él es que lo encontré súper elegante vestido. O sea, se vestía, pero bien elegante, Luis. Después yo conocí su trabajo que hacía, trajes típicos, trajes de fantasía y trajes de gala.
Entonces conocí los trajes típicos porque yo en realidad no hacía trajes típicos. Y pude admirar el trabajo perfecto que hacía Luis en sus trajes típicos. Combinaba las texturas, las pedrerías y siempre ponía en énfasis lo que es la cultura de un pueblo, de un país o de una tribu. Él estudiaba mucho cuando él hacía un traje típico, en este caso traje típico, él estudiaba mucho una cultura, estudiaba mucho el lugar de donde iba a representar el traje típico y plasmaba en su diseño todo lo que era la cultura de ese pueblo. Y sus trajes de gala maravillosos, porque tenía un buen corte, tenía un buen acabado, tenía un buen estilo para hacer los trajes de gala y siempre se preocupaba por poner buenas telas, o sea, las texturas era lo más importante. Y tenía un buen armado del cuerpo de las chicas y se veían espectaculares esos trajes de gala que hacía Luis. Y aprendí también mucho de él, así como también yo con mi experiencia también le dije muchas cosas sobre la costura. Y en realidad mi amigo era un hombre maravilloso, un amigo sincero, un amigo de esos que nunca falla. Él estaba probando aquí abajo un traje típico. Él estaba probando, estaba con la clienta y manda a pedir el traje típico. Faltaba la falda. Entonces, porque vino muy temprano la clienta. Entonces yo, para no mandarlo, porque no se podía mandar como sea, había que cepillarlo, había que plancharlo. Y yo no mido lo que es la plancha, que estaba muy caliente, y lo quemo. Dios mío, me bajó la presión de todo. Y él gritaba por el teléfono, ¿qué pasa que no bajan? Ya mismo que estamos planchando, acá arriba se fue la luz. En eso habían pues las señoras que también ayudaban en coser. Salió una de las señoras, yo corría, la mamá corría, ayuden a desbaratar para cambiar la pieza porque lo quemé, le dio un planchazo. Cuando estaban terminando llegó Luis. ¿Qué pasa que no bajan? Toditos nos quedábamos mudos y viendo la cara. Y yo agachada, ¿qué te pasó? Maruja, dime qué pasó. Yo, es que lo quemé, pero ya está, ñaño, ya está. Bájame enseguida. Uy, Dios mío, créeme que hasta la presión se me bajó. Pero lo arreglamos. Salimos de eso, quedamos bien. Lo terminé quemando y qué horror. Siempre él llegaba con un amiguito, Pedro, que era el que siempre lo ayudaba. Yo también iba con varios amiguitos que nos ayudaban en camerinos y si él iba primero, yo lo ayudaba a sacar los vestidos, a poner. Y si yo iba primero, él me ayudaba. O sea, nunca hubo un egoísmo ni nada. Te digo anécdotas. Por ejemplo, yo lo llamaba en la noche y le decía a Luisito, mira, tengo que hacer este vestido, ayúdame, estoy bruta, no sé cómo lo debo de hacer. Y ya lo he hecho en otras ocasiones, pero la verdad es que el cansancio, no sé, entonces me decía, mira, hazlo así, asado, cocinado, y de esa manera nos ayudábamos mutuamente. Él también en varias ocasiones me llamaba y me hacía la consulta, ¿no? Pues con sus diseños, él llamó mucho la atención en toda la ciudad, se puede decir, o en el ámbito de la moda, porque a pesar de que todavía en ese tiempo que él surgía, no era bien visto, se puede decir, el diseño de moda en varones. Entonces, él como que no le importó nada y siguió en su idea de su diseño y causó como que hizo un impacto bueno. La otra anécdota fue cuando mi hija Marilita era gordita y nada le quedaba bien choqueto, porque era una cosa redonda así, con una falda, pero ella era sexy, ¿no? Con aquí, acá, la minifalda tipo la mamá, pero chancletas. Y un día le dije a Luis,
Luis, porque había una parrilla en mi casa, yo qué sé, hazle a Marielita, y se lo hizo. Y Marielita no lo podía ver ni en pintura. Esto en la televisión pasa cuando a él invitan por un traje a sí mismo a Manabí. Van a una elección y la que animaba era Mariela Viteri. Ahí se conocen con Mariela Viteri, se hacen amigos. Así él entra a la televisión, programa que se llamaba Simplemente Mariela. A Luis le fascinaba la televisión, toda la vida a él le gustó la televisión. Para él era algo, él vivía día a día la televisión, para él era hoy, algo divino. Para él era como que se sacó la lotería con la televisión, porque a él le gustaba. Entonces cuando hacen ese programa, pues él iba, cada vez que iban a salir, él estaba ahí. Una persona que de ahí viene el cuento de los ternos. Él para vestirse, para presentarse bien, porque toda la vida fue así, había que tener 5 o 6 ternos, con zapatos, las bufandas, los sombreros, las gafas, porque se tenía que poner creo que los 5 o los 6 para poder presentarse en la televisión, porque él no podía cometer ni una falla. Creo que con Mariela Viteri, si no estoy tan bien, pero creo que duró como más de 10 años ahí, con Mariela Viteri, hasta cuando ya incluso termine el programa. Ahí se separan ellos ya, a veces entre buenas y malas, pero bueno, ahí fue. Cuando murió mi padre, que este año son 20 años, yo lo llamé llorando y le pedí de urgencia que por favor me haga un saco negro para ir a su sepelio. Él me lo hizo en 24 horas, hasta creo que me lo llevó a la catedral para que yo me cambie rápido para el sepelio de mi padre, que era multitudinario, era como de 8,000 personas que iban por las calles de la ciudad, y yo iba con mi saquito hecho por Luis. Pasaron los años y como a los 15 años de la muerte de mi papá lo escribí. Luis, el saco vive todavía, han pasado 15 años y no se ha dañado ni un poquito, y se ve muy bien, yo me lo pongo de repente. Y me dijo, bueno, cada año que pase y siga, vamos a ir al cementerio a visitar a tu padre y te pones el saquito. Dice, ese será el mejor recuerdo que te lleves de mí, el saquito. Y yo el saquito todavía lo conservo, ya, tal vez ya no me entra mucho porque ha pasado los años y este año son 20 años del saco, pero él me dijo, no solo es la calidad, es quien te lo hice con cariño, Mariana, a pesar de que fue de apuro. Y el saco es mi mayor recuerdo de Luis. Para mí, que era muy impresionante sus trajes típicos, ¿no? Eso para mí, mi concepto, creo que es el mayor legado. O sea, debería de haber un museo de todas sus creaciones, porque realmente él amaba lo que hacía. O sea, un hombre de un corazón tan noble que a él no le importaba muchas veces hacer las cosas sin tener ninguna ganancia o crédito, pero lo hacía con amor lo que él hacía. Entonces, como esta profesión de artistas, tienes que amar lo que estás haciendo. Y el legado de él para mí ha sido de que no darse por vencido, de que siempre hay que seguir adelante, de seguir haciendo lo que te gusta y dejar que todo tus sentimientos lo interpretes a través de tu arte. Día, la primera vez, yo vengo como a las 11:30, porque yo le estaba acompañando a mi hijo, porque mi hijo trabaja en Pozorja. Mi hijo no quiso venir acá y me dice, no, yo voy directo. Ya papi, yo te acompaño. Pero cuando estábamos más o menos por el estadio, el Capol, no sé, mi hijo dice, mami, yo no me despedí ayer de la abuelita, mejor vámonos de nuevo. Yo llego como a las 11:30 acá y le digo a mi mamá, igual yo le digo
siempre le decimos bolita, bolita. Bolita, y el ñaño no ha subido, dice, hasta ahora está durmiendo. ¿Yo qué? No puede ser que esté durmiendo, son las 11:30. Ya lo voy a ver. Comienzo a bajar. En media escalera lo encuentro tirado. Yo casi me doy un infarto, casi me doy un yello. Me quedé fría. Al rato tomé aire, reaccioné y le empecé a tocar. Se había desmayado en medias escaleras y se quedó guindado en las escaleras. ¿A qué hora? No se sabe, pero ya no tenía casi pulso él. Cuando yo reacciono, empiezo a tocarle en el brazo, pues casi nada. Dios mío, y para mí, yo le dije, está muerto. Comenzamos a bajarlo, lo trajimos al cuarto y a cambiarlo y correr la ambulancia, corrimos a 100, avanzamos con las completas porque ya llegó en la última. Toda la vida era la costumbre. Yo con mi negocio, ellos el 31, ellos iban a pasar conmigo el 31. Y este 31 que pasó ya no pudo llegar. Porque yo le dije, no, ñaño, ya no. Él estaba un poco débil todavía, pero caminaba, se valía por sí mismo. En enero nos vamos otra vez al doctor de cabecera. El doctor dice, hay que hacer la prueba de esto, y ya. Cuando le ve la anemia seguía más abajo. Dijo el doctor, tiene que ponerse, tiene que correr a 100, tiene que ponerse pintas de sangre. Tanto él como su mamá se pararon de cabeza y decían, no, yo no me voy a poner sangre. Pero quizás para mí ese fue un pequeño error, porque no se le puso sangre a tiempo cuando dijo el doctor, sino que después, cuando ya comenzó su dolor de cabeza, cuando ya le da la cefalea, que le llaman, un dolor que él tenía que gritar para que le calme. Entonces, cuando llegamos así, la segunda, el doctor dijo, usted ya no puede regresar, y lo internamos en la clínica a ponerle las pintas de sangre. Se puso, no sé, ya ni me acuerdo cuántas pintas de sangre. Estaba en clínica como una semana, que prácticamente la clínica nos sacó los ojos, como dice uno, y todos los días era en la mañana la pinta de sangre, en la tarde la pinta de sangre. En la clínica se puso como 6, 8 pintas de sangre, todas compradas, porque él era una persona muy reservada. No quería que nadie sepa, nadie, no quería pero así que no diga, pero a ninguna persona. Yo no hallaba qué hacer porque ya los medios económicos estaban demasiado avanzados, ya no se podía. Mira, la idea del documental empezó cuando Luis Tipán todavía estaba vivo. Empezamos a trabajar en lo que sería el documental. Yo siento que él, como artista que fue, porque Luis Tipán, más que un diseñador, fue un artista en este país y lo seguirá siendo por siempre. Empezamos a trabajar todo esto con él en vida y él merecía más que un homenaje o una pasarela. Necesitaba dejar un legado para las futuras generaciones. Entonces yo me dije, Luisito, te prometo que te voy a hacer un documental en vida. Y empezamos a tener las entrevistas. Él me dio los nombres de las personas que quería que estuvieran en el documental, que eran los diseñadores y los amigos que más lo conocían y que me podían dar fe y me podían hablar de quién había sido Luis Tipán y también cuál había sido su trayectoria y su trabajo en el Ecuador, porque al yo no ser ecuatoriano, obviamente era muy difícil empezar a hacer un documental de una persona que recién conocía 10 años. Entonces ahí nació la idea, él me dio los nombres, comenzaron las entrevistas, empezamos a cocinar todo lo que sería, él empezó a contarme su vida, eso siempre dejando bien claro que no quería hablar de su vida personal en el documental, y empezó a hablarme de aquel muchacho que salió de Cuenca desde niño y que después se fue a vivir a Machala, cómo empezó en la moda, cómo descubrió que le gustaba la moda y cómo su mamá siempre lo estuvo apoyando. Y siento que eso me enamoró mucho más del trabajo y por eso decidí hacer este documental. Desgraciadamente las grabaciones que teníamos pautadas con él pues no alcanzamos a hacerla porque su fallecimiento nos llegó de sorpresa a todos. Había ido a una escuela de la Asociación de Modistas del Guayas cuando todas eran mujeres
y él era el único varón que asistía a clases y se ponía el delantal y aprendía en la máquina. Todo eso lo hizo grande a mis ojos. Él había vencido muchas cosas y por eso su personalidad era bien cimentada. Las críticas las dejaba como atrás, porque él a lo largo de su vida tuvo que luchar tanto contra tantos estigmas de esta ciudad, y contra las clases sociales, contra todo, y lo venció todo, y vivió como quiso, y vivió feliz. Él fue un hombre feliz. Me llamó Marcos Tapia, eran como las 7 de la mañana, llorando, y yo le dije, no puede ser, no puedo creerlo. La verdad es que fue un shock tremendo para mí, se me hacía imposible, y la verdad es que justo días anteriores estábamos preguntando porque a él no le gustaba hablar de su vida. Él no, cuando se enfermó y estuvo hospitalizado, nos imaginamos, porque cuando él dejó de contestar las llamadas supimos que él estaba internado. Entonces justamente estábamos tratando de localizarlo para poder saber qué estaba pasando. Entonces fue un shock porque días anteriores estuvimos buscándolo. Entonces fue algo súper terrible para mí. Yo no le hice ninguna promesa. Yo lo cuidé hasta lo último. Yo le daba de comer. Él no comía si yo no llegaba. Yo le daba de comer, aunque sea a la fuerza le daba. Ay, sí, igual le extraño sus gritos a veces. Siempre me acuerdo de que a él no le gustaba porque todo el mundo se llama María. ¡Uy, qué manera! Eso no le gustaba y siempre me acuerdo. Alguien por ahí, hace 2 semanas atrás, alguien me dijo, el esposo creo que me dijo, Maruja. ¡Ay, no me digas Maruja! Porque era el único que me decía Maruja, el único. Siempre me acuerdo de eso, siempre. Y ahí creo que no quedó nada porque yo luché toda la vida desde que él cayó. Casi 7 meses, él cayó y yo todos los días estuve con él. Nunca le faltó un medicamento. Todo lo que me pedían los doctores estaba ahí. Si me llamaban a la medianoche tenía que aparecer con el medicamento. Yo por mí, creo que para mí no me quedó nada. Quizás de darle un abrazo, de decir que lo quiero mucho, que lo extraño. Es lo único. En Ecuador se ha perdido y siento que no está presente ese valor que hay que darle al diseño, ese valor que hay que darle a la moda. Cada día las personas querían pagar menos por los vestidos, cada día las personas valoran menos el trabajo del diseñador y prefieren comprar una tela y llevarla a una costurera sin desmerecer el trabajo de las costureras. Pero el que un diseñador dibuje algo especial para ti, que cree, eso tiene un valor, y no solamente un valor monetario, sino también un valor artístico. No es cualquier traje. Siento que él estaba muy ávido de que regresaran otra vez esas clientas que valoraban su trabajo, que lo veían como el artista que realmente era, y creo que eso está pasando muchísimo en Ecuador hoy en día y que seguirá pasando, porque desgraciadamente vivimos en un país donde la moda no está valorada como debería serlo, donde los diseñadores no son tomados en cuenta como deberían serlo, donde ni siquiera tenemos un museo para exhibir los trajes, donde ni siquiera logramos publicar un libro como el que dejó Manuel Wolf escrito. Yo siento que los diseñadores en este país estamos ávidos de ser reconocidos y que necesitamos realmente que se nos valore por el trabajo que hacemos.